Buenas tardes, La Habana, buenas tardes, Cuba, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los cubanos y nuestros compatriotas de la diáspora y el exilio en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Buenas tardes a todos, esto es Radio Cuba Libre, transmitiendo 24/7 para ustedes, compatriotas. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias especialmente a los cubanos, a nuestros compatriotas dentro de la isla por gastarse los megas, por gastarse el bolsillo en estos momentos, en cómo está Cuba en estos momentos. Para nosotros tiene siempre un valor especial, la razón, lo que le da sentido a lo que hacemos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Bienvenido, doctor Schilling, una vez más, programa número 3 con usted. Para quien no lo conoce, para quien no ha escuchado los programas todavía, el doctor Schilling es politólogo, profesor y escritor cubano. También es, yo lo considero, a raíz de ir conociéndolo, una de esas personas que ayudan a poner sentido de Estado al futuro de la recuperación desde los pilares de construir un país en el buen camino, con palabras sencillas. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Adelante. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por tu introducción tan generosa y por darme la oportunidad de participar en estos conversatorios por medio de Radio Cuba Libre, con los que están presentes en este space y, por supuesto, con todos los que nos están escuchando en Cuba. Pues gracias por esta oportunidad y por conectarnos a todos. Gracias a usted, doctor, por estar aquí. Antes que nada, a nuestros amigos aquí en el Space, perdonen, disculpen, buenas tardes, buenas noches también a ustedes, por supuesto. Y a nuestros oyentes de la radio, estamos recuperando los horarios. Recuérdense que aquí sí la CIA está muy mal pagada. Lo que es trabajar en la CIA, ser de la derecha, terrorista, del exilio y todas esas cosas está muy, pero que muy mal pagado. Y el único y exclusivo motivo por el que todos los programas, señores, están un poquito fuera de horario es porque las personas están teniendo cambios laborales a los cuales no pueden rechazar. Pues al final lo que pone la comida en nuestra mesa es el trabajo de nuestras manos en libertad, en esta vida en libertad, que es lo mismo que anhelamos para todos ustedes, compatriotas. Doctor, buenas tardes una vez más, y para no perder su tiempo, me gustaría hoy comenzar con el punto número 4 de identificar y recuperar activos secretos malversados y enriquecimiento ilícito. Cómo no, con mucho gusto. Y con lo que estabas mencionando del asilo mal pagado, me recuerdo una anécdota de un amigo mío que estaba en un foro internacional denunciando algunos de los crímenes de lesa humanidad del castrismo. Entonces, pues uno de los esbirros castristas, pues, le dijo: mira, mantenido de la CIA, ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? Y dice: bueno, si están pagando, me están pagando muy mal, porque esta corbata que tuve me la compré en no sé qué tienda y me costó $3, y yo este pasaje me lo pagué, así que si están pagando, pues a mí me están ignorando. Y sí, mira, la gran mayoría de los cubanos y trabajos como este realmente se realiza por el esfuerzo y el amor a Cuba, el amor a la libertad y un sacrificio extraordinario. Y eso hay que mencionarle, porque el régimen se ha encargado de querer vender una falsedad de la participación. Ojalá la CIA, el FBI, piratas africanos estuvieran interesados en sacar y ayudar a liberar a Cuba, que sería bienvenida esa ayuda si fuera en serio y concreta. Así que amén, doctor, amén a eso. Que así sea. Y mira, el punto 4 de identificar y recuperar los activos perdidos. Hay doctor, algunas personas que, bueno, sí. Doctor, disculpe, perdóneme, de verdad, perdóneme por interrumpirle. Me gustaría hacer un del libro y usted desarrollar después, si me lo permite, se me olvidó decir. ¿Cómo no? Perfecto. Mire, considero extremadamente importante ir punto por punto. Al principio, como solo pensaba que iba a ser un programa o tal,
era imposible resumir el manual, que no es que sea extenso, pero es imposible hacerlo en una hora en un programa. Pero dado los acontecimientos que están pasando en nuestro país todos los días, todas las noches, las situaciones, lo que ha habido con Matanzas, la inestabilidad que se podría gestar o se gesta, me parece muy importante ir punto por punto en esto para que los cubanos vayan entendiendo, nada práctico, nada concreto, los pasos, tal y como describe el manual. Y este paso concreto es fundamental dentro de muchos, porque ahora mismo yo pienso que muchos ciudadanos cubanos en la isla se estarán preguntando, bueno, y si esto se cae mañana, ¿qué va a pasar con aquello y esto y esta gente? Y porque el fulano está allí robando vamos a decir, a dos manos. Cuando se caiga esto, ¿qué es? Todo lo robado se lo queda, se lo lleva. Creo que responde de preguntas desde lo muy llano a lo muy estatal. Entonces, si me lo permite, hago una breve introducción del punto del libro y usted nos lo desarrolla. Punto número 4. Identificar y recuperar activos secretos malversados y enriquecimiento ilícito. La evidencia muestra irrefutablemente que el castrocomunismo ha malversado miles de millones de dólares para el patrimonio personal de la élite gobernante. Adicionalmente, han forjado una amplísima red de empresas, algunas identificables y otras secretas, con fines de lucro sin escrutinio público. Este capital y estas estructuras corporativas le pertenecen a la nación cubana y no a una oligarquía dictatorial. El Estado cubano libre y democrático tiene la responsabilidad de investigar y motorizar el debido proceso de la ley contra estos individuos y sus familiares y estas empresas que tomaron parte en este saqueamiento nacional para recuperar esos activos. Todo lo recuperado debería ir a un fondo especial usado expresamente para indemnizar a las víctimas de los crímenes cometidos por dicho régimen primero y luego cubrir otros gastos relacionados con la reconstrucción de Cuba. Se debería establecer una comisión de recuperación de fondos malversados. Se calcula, de acuerdo a fuentes provenientes de las filas del poder castrista, que hay más de 100 cubanos que son millonarios. La lista puede ser mayor y aquí nos referimos exclusivamente a figuras pertenecientes a la cúpula gobernante. A Fidel Castro, que más ha robado, se le atribuye poseer más de mil millones de dólares en patrimonio personal. Todos estos casos obtuvieron estas fortunas ilícitamente, de forma gangsteril y a expensas del pueblo cubano. La metodología que han utilizado para el enriquecimiento ilícito ha seguido unas cuantas fuentes diferentes para rapiñar con diferentes modos de hacerlo. Todo suyo, doctor. Mira, primeramente no hay nada incorrecto en llegar a ser millonario, en crear empresas, porque el estar engendrando riqueza ayuda al país. De hecho, cuando vemos la historia de Cuba republicana, pues fue una transición de cada vez más cubanos, pues teniendo un papel en la economía. En Cuba había más de 255.000 entidades comerciales entre negocios, fincas, fábricas y más de 1.800.000 viviendas en un país de 6 millones. O sea, quiere decir que la iniciativa privada es magnífico y sobre todo cuando estás en un entorno de sano competencia que pues se estimula y saca la mayor eficiencia, pero eso no es el caso de lo que ha ocurrido en Cuba. O sea, en Cuba se ha utilizado a un país desde el poder político para rapiñar y beneficiar a unas cuantas familias, y eso se ha hecho en numerosas, o sea, de numerosas formas, desde directamente de todo lo que se mueve en Cuba, sacar una parte que va para un pequeño grupo a la creación de empresas para esquivar el embargo de los Estados Unidos a través del mundo. Se dice que hay más de 2.000 empresas a través del mundo que sirven de una u otra forma al castrocomunismo, porque logran burlar las sanciones y logran esquivar el embargo. Y podemos entrar, como te digo, es un tema muy extenso. Todas las obras de arte, toda la riqueza que ha desaparecido de Cuba, y uno se entera porque de pronto está en una casa de subasta
en otro país europeo, incluso en los Estados Unidos. Dice, pero ¿cómo estoy yo aquí? Bueno, yo ahí porque el castrocomunismo en busca de divisas, pues así lo ha hecho. Entonces, esto tiene que ser una prioridad para el Estado Libre Democrático Cubano. Algunos dicen, bueno, pero con todas las necesidades que tiene Cuba, ¿por qué hacer eso? Bueno, primero porque no se puede validar el robo. Y esto aquí se ha robado y se ha ejercido una corrupción a un nivel extraordinario. Porque sí, podemos argumentar que el comunismo promueve la corrupción a todo nivel, o sea, es difícil escapar la corrupción porque es un fenómeno institucionalizado en todos los regímenes comunistas, sin excepción. Sin embargo, lo que vemos en el poder político es la utilización directa de mecanismos del poder para beneficiarse. Entonces, esto establece bien claro de que en Cuba hay un Estado, o sea, va a haber en ese momento un Estado de Derecho y que se va a seguir defendiendo el principio del Estado de Derecho. Y esto tiene más allá del factor de buscar esos fondos que el castrocomunismo se ha adueñado de lo que no le pertenece, pero sirve también para evitar que en ese proceso de privatización de las empresas estatales, que no vaya a ocurrir lo que hemos visto en Rusia, donde privatización sin un Estado de Derecho, pues lo que cae es un sistema oligárquico que produce una cleptocracia y tienes el despotismo en otra manifestación. Entonces, aunque el propósito primario de buscar y recuperar todos los activos robados por la dictadura castrista fuera del país, porque dentro del país es más fácil hacer eso, pero estamos hablando fuera del país, también sirve para profundizar la base de un Estado de Derecho y enviar mensajes claros incluso a inversores extranjeros que tal vez estuvieron pensando de alguna manera colaborar con el castrismo y al final no lo hicieron, pero que tienen a Cuba en la vista por su posición geográfica, por el alto nivel de ser una población que tiene formación académica, por muchas razones que los cubanos a través del mundo pues tienen una buena reputación como comerciante, ganado principalmente por la nación cubana que ha vivido y vive fuera del territorio nacional. Pues entonces este es un paso necesario, aunque sea engorroso, y un proceso que quedaría, como tú bien estableciste, Carlos, por medio de una comisión que tiene un lugar permanente para hacer este tipo de búsquedas, y por medio de la banca internacional y acuerdos con otros países, pues esta información se puede llegar. Para concluir esta idea, el narcotráfico es otra de las fuentes de ingresos que ha sustentado el castrocomunismo, y el lavado de dinero por medio de invertir en empresas, en negocios, pues explica eso. O sea, yo creo que pocos se están asombrados de ver de contra que los hoteles en Cuba están casi todos vacíos, pues entonces están construyendo más hoteles de lujo a lugares que nadie va. Bueno, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues se sospecha que estamos viendo el lavado de dinero en curso. Así que de modo de que todo esto le da una oportunidad a Cuba de rescatar un papel que el castrocomunismo se ha ocupado tanto en
en realmente ensuciar, y eso es, el castrocomunismo colocó a Cuba como uno de los mayores actores en la subversión internacional y el terrorismo para llegar al poder político. Pues de esta forma Cuba tendría la oportunidad de ser uno de los países que más combate ese tipo de negocio. Doctor, es que me gusta el punto en el sentido, además, de que me parece inteligente, con posición, trabajar en algo concreto, la Comisión de Recuperación de Fondos Malversados. Tiene un nombre. A eso le podemos además explicar, enfocarnos nosotros y explicarle al cubano que no se debe mezclar. Es decir, hay que identificar los activos. Primero, como digo, hay que buscar. Está en el territorio nacional, está fuera. ¿Quién es el línea de nombres? ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el que está detrás, dosado en la acción? ¿Cómo lo recuperamos todo lo traemos para aquí? Y entonces sabremos con qué contamos. La gente no creo que Cuba que pensasen en esto como algo idílico, mágico, dictadura, y entran a la casa de Ramiro y entran al hotel. Y no, tenemos que reconstruir un país con orden. Un segundito, doctor. Es así, te estabas entrecortando un poco, sí, me estaban escribiendo eso. Pero más o menos la idea que creo que quedó clara. Mira, aquí no se trata de entrar, o sea, un equipo, digamos, de comando a tal lugar, a tal museo, que hay tal obra, sacar y salir por ahí corriendo. Es decir, los hemos recuperado eso. De eso no se trata. O sea, que todo esto es parte de un proceso que tiene que llevarse a cabo con total transparencia, con total legalidad, siguiendo las normas internacionales, y ya después que se ha descubierto un activo al punto de que ya no hay riesgo de que ese activo pues vuelva a desaparecer o se pueda mover, pues todas estas cosas tienen que quedar publicadas, porque de nuevo el objetivo es múltiple: no validar el robo, es buscar recursos para víctimas del castrocomunismo y servir de precisamente alimento para la memoria histórica de lo que hizo el comunismo cubano, de lo que realizó, para que personas, historiadores, estudiantes, para que en el colegio, para que se sepa, para que quede claro, para que nadie se olvide de que esto ocurrió, porque el propósito de la memoria es precisamente, por eso es que todo esto que se publica, todo esto que se está investigando, es en colaboración con nutrir ese tipo de base, que no solo son para las clases de historia, sino son para asegurar que generaciones que no vivieron eso, porque ahora yo creo que no hay que convencerles a muchos de los ladrones y los tramposos y lo sucio que juega la vida el castrocomunismo a los cubanos que viven, o sea, están viviendo esa tragedia. Pero hay que recordar. Disculpe que lo interrumpa, es que esto además, perdone, de verdad, quiero aprovechar el tiempo al máximo con usted y me acelero un poco con los puntos que quiero recalcar. Esto en la práctica, insisto, en la práctica, aunque solo sea un nombre, es una línea, en primer lugar es una línea política, donde nosotros decimos, por aquí, por este camino que nosotros transitamos para esta recuperación de la República, para derrocar a la dictadura, para todo, nadie se va impune, ni con el crimen de sangre o el de lesa humanidad o la violación de los derechos, ni con el expolio nacional. Es decir, ya se enfoca a la ciudadanía, se enfoca a la clase política, se enfoca a todo el mundo a que estamos luchando, pero amigo, no te vas a ir de rositas. Es decir, que detengan a Ramiro Valdés, pero que los hijos de Ramiro Valdés sean la élite dirigente del país o los nuevos oligarcas, porque simple y llanamente tienen unos fondos
en tal banco suizo, en Panamá o donde sea. Y no vamos ahí. O sea, esto es una línea que el ciudadano cubano que esté ahora en Cuba escuchándonos tiene que saber que este también es un escudo para él, también es un arma. Ya sé que es filosófico, ya sé que en estos momentos solo son palabras, pero tiene que saberlo, que la justicia parte de esto también, el expolio nacional. Usted ha mencionado temas como las obras de arte. O sea, en Cuba, desde el año 59 hasta el día de hoy, cualquier tipo de obra de arte que haya permanecido en territorio nacional o bien ha podido ser salvada y hecho lo que quisiese su legítimo propietario, o ha sido manichada, manipulada, vendida, expuesta, no se sabe qué, por parte del régimen. Y cuando decimos obra de arte en Cuba antes del 59 había mucho tipo de arte. Pero no solo estamos hablando de arte, estamos hablando de, ya les digo, usted en el libro cita más de 2.500 empresas. Bueno, es perfectamente viable, es decir, hay testimonios reconocidos por personas que han sido testigos protegidos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que han declarado haber conocido más de 270 en los años 80 y 90 concretamente. 270 empresas viables desde una rama de la corporación Gaesa o de aquello que era el traer divisas desde fuera. Una rama. Es decir, que todo lo que no sabemos, todo lo que nos vamos a encontrar, pero por eso, primero, empezar del principio al fin, identificarlos y recuperarlos. Pero primero hay que buscarlos, hay que saber concretamente hasta dónde llega, porque ahí también tendremos los otros responsables, los testaferros, que esos también, es decir, todo lo que provenga. Nosotros defendemos y reconocemos la propiedad privada en su origen legítimo. No podemos reconocer la propiedad privada en su origen ilegítimo, porque eso se llama simple y llanamente robo. Y no podemos dar ese ejemplo ni fundamentar la República en el robo. Así de sencillo. Creo que esto se puede implementar en la práctica, aunque sea en el concepto, creo que esto se puede implementar en la práctica en una línea política de toda la oposición que no tiene color, que nadie tendría por qué ofenderse, que nadie tendría que negarse, no tendría respuesta válida para decir que esto no hay que trabajarlo desde ahora y esto incentiva a nuestros compatriotas en la isla a saber que esa parte de la injusticia que viven todos los días, viendo las diferencias, y no porque la diferencia de clases sociales ni el marxismo, no. La diferencia de los que roban y expolian y se lucran y los ciudadanos normales. Que eso va a tener también respuesta en la justicia y que lo que hayan llevado hasta ahora, si se puede y dentro de lo que la ley permita y todo lo que se pueda hacer, se hará. Pero como objetivo permanente, es decir, como línea como bandera, tanto en el pensamiento individual ciudadano como en el pensamiento político. Adelante, doctor, disculpe que lo interrumpí. No. Estableces, o sea, una base totalmente consistente con el propósito de todo lo que se ha planteado. O sea, la idea es cero tolerancia hacia la impunidad. Y fíjate que cuando los puntos primero y segundo van enfocados, sobre todo el primero, a los crímenes de lesa humanidad que tienen que atravesar un proceso de justicia. Pero eso no quiere decir que solamente están los crímenes de violaciones de derechos naturales y humanos, sino pues también la utilización del poder político para robar y destruir un país. Y la historia realmente sirve o debe de servir para las cosas necesarias que hay que hacer y los errores de evitar que se tomen medidas para resolver cosas que no se pueden postergar. Por ejemplo, en nuestra guerra de independencia, cuando vemos a un país devastado por una guerra que en muchas medidas fue también una guerra civil, porque hubieron cubanos, y esto hay que decirlo, que sirvieron a la monarquía española. Sin embargo, y yo creo que esto lo hablamos en otro momento, en uno de los spaces anteriores, y eso es que nuestros próceres, cuyas propiedades la perdieron por tomar posiciones patrióticas de luchar por la independencia, jamás esas propiedades fueron devueltas, y los que mejores estaban en posición para recuperar las propiedades que habían sido destruidas o confiscadas
por España fueron extranjeros y cubanos que sirvieron a España. Entonces, yo creo que eso es fundamental que se entienda y que el cubano que está viviendo la barbarie del castrocomunismo, que entiende que no va a haber impunidad de ningún sentido de la palabra, incluyendo a esos que se han beneficiado de la patria para realmente tener un estilo de vida y que no solo va, de lo que se han robado en el sentido de dinero. Estamos hablando de la destrucción de tantas familias, de millones de cubanos. El no permitir a los cubanos que avancen, el negarles el derecho al futuro en su propio país, en efecto obligar a los cubanos a salir del país si quieren vivir en la modernidad. Entonces eso el responsable tiene un nombre y apellido y bajo ningún concepto se puede permitir que después de la liberación que se tolere que un sistema que fue utilizado para cometer muchos crímenes, pero entre ellos en sacar una partida económica a prejuicio de todo un pueblo, eso no se puede tolerar. Entonces, la impunidad es el mayor enemigo de un Estado de Derecho y eso hay que tenerlo claro. Y estos puntos que en un momento de celebración y un momento de alegría al ver a una tiranía descabezada, pues no se puede poner a un lado mecanismos engorrosos y hablar lo que tal vez algunos no van a querer hablar, sobre todo si dentro de ese proceso de liberación hay algunas personas que en el pasado se llegaron a beneficiar de eso. Bueno, se ganaron, digamos, cierto mérito, pero eso no quiere decir que se puede olvidar la noción de borrón y cuenta nueva, que es un término que se usa pues muy coloquialmente. Hay que entender que tiene un costo extraordinario, antropológico, y un costo práctico que se paga a la larga. O sea que eso podrás postergar el enfrentamiento a esa deuda, pero la vas a tener, el pueblo de Cuba y la historia te obliga a enfrentarlo y es en cantidades mucho más grandes. De pronto que no se puede estar escatimando en procesos, es necesario lanzar estas investigaciones y de forma permanente, porque son muchos los activos que han desaparecido de Cuba. Tenemos que recordar, por ejemplo, La Habana en el siglo XIX y anterior era más grande que ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston. O sea, que era una metrópolis de primera que reunía una enorme cantidad de riqueza que a través del mundo iba a Cuba precisamente por el glamour y todo lo que representaba la vida en Cuba. Entonces, muchas de esas riquezas han desaparecido. ¿Y si dónde están? Bueno, eso es precisamente lo que hay que estar indagando, investigando y tomando los procedimientos para reconquistar. No, y siempre recordando a la gente, por supuesto, estamos hablando de los, vamos a decir, los activos históricos, por decirlo de alguna manera, los que se han desaparecido o han pasado al control del Estado de cualquier manera, es decir, lo mismo lo tiene en un museo que no se sabe dónde está y se vendió ya, y estamos hablando también del sistema empresarial, del sistema de Gaesa, estamos hablando de todas las empresas estatales dentro y fuera de la isla, estamos hablando de todas las, ¿cómo se dice?, las empresas offshore, las que no se ven. Estamos hablando de un entramado que requiere un proceso también y pues es una estructura, me parece, ya le digo, muy razonable, muy lógico para la oposición como lineamiento, vaya, como acuerdo político, tener esto claro, una comisión para la recuperación de fondos malversados.
con un objetivo claro, identificarlos, localizarlos y después darle un uso, entre otros, crear de ahí el fondo de indemnizaciones para las víctimas del régimen. Pues me parece perfecto, es decir, es un poco de justicia histórica. Doctor, entre una y otra cosa, ¿no le parece, disculpe si cambia el tema brevemente, pero usted lo mencionó, que entre la parte de la dictadura, es decir, los 63 años de daño antropológico y manipulación de la historia, y cierta corriente joven, no me atrevería a decir ni siquiera opositora, pero activista, como, ¿no le parece que hay cierta tendencia a obviar la historia, nuestra historia? Sí, sí. Mira, antes de contestarte esta parte que me parece muy, muy importante y que toca con una realidad, hay precedentes por ejemplo, la búsqueda de arte y bienes robadas. El régimen nacional socialista pues robó arte que ha sido recuperada, o sea, que fueron a parar algunos museos, algunas colecciones privadas y fueron entregadas muchos de ellos voluntariamente para no caer en el estigma de que tenían en su posesión arte robada por el régimen nazi. Así que existen precedentes históricos donde uno puede tomar. Eh, es la responsabilidad, Carlos, de precisamente luchar contra la solución de la inmediatez. O sea, estamos viviendo momentos que la satisfacción inmediata tiende a primar. O sea, uno quiere algo y lo quiere ya y pues todo lo que puede reclamar más tiempo por espacios de atención corta, pues es puesto a un lado y pues la historia muchas veces puede ser algo imprudente para personas que están buscando lo inmediato. Pero eso sería una receta para el desastre, porque la idea de sociedades abiertas y lo complejo de tener un sistema donde las personas, una ciudadanía, va a ir a votar y va a escoger quién los va a representar. Esa noción de autogobierno tiene que estar respaldada por una serie de reglas de las cuales las personas pueden creer. Entonces, no hay forma de evitar la búsqueda de precisamente de mecanismos que aseguren lo más posible que el sistema democrático va a profundizarse en Cuba, que va a tener las instituciones para resguardarlo a través de momentos de pruebas que vendrán. Y lo menos que se puede pensar, lo menos es que nos podemos despertar como quien ha tenido alguien una terrible borrachera y simplemente nos paramos y seguimos caminando y como si no ha pasado nada y que ese estado en que estuvimos pues no causó ningún daño en el evento de que estoy usando ya un ejemplo tal vez no lo más apropiado, pero el sistema el sistema democrático urge por el rendimiento de cuentas, para lo bueno y para lo malo. O sea, queremos un sistema que premie el comportamiento bueno, la laboriosidad, el ser honesto, el ser trabajador, entonces el ser innovador. Si queremos un sistema que premie eso y que castigue todos los vicios, todo lo que es malo, pues entonces no se puede bajo ningún concepto pretender saltar cursos necesarios para asegurar que tienen unos carriles la nueva Cuba que le puede asegurar lo más posible que va a durar el sistema. No se puede depender de que si vivimos a 90 millas de los Estados Unidos o que si tenemos buenos amigos en Europa o que si tenemos representantes en el Congreso más poderoso del mundo democrático. No se puede depender de eso. O sea, Cuba tiene que tener sus propias instituciones cubanas que
recuerden y estén en todo momento con la vanguardia en alto, defendiendo esos espacios de libertad que, dicho sea de paso, es la primera responsabilidad y la más importante de un gobierno, asegurar de que de que sus ciudadanos sigan libres, y facilitar todas la institucionalidad que dé apoyo a eso. Entonces, yo entiendo que en una cultura de lo inmediato, de la satisfacción, la gratificación ya, pues eso suena como un poco anticuado, pero no se puede. El mundo ha cambiado muchas cosas, pero verdades universales son eternas y constantes. Así es, doctor. Ya le digo, yo tengo cierta sensación que estamos obviando de una manera muy arriesgada para nuestra identidad nacional la historia. Entre el revisionismo, el daño antropológico y simplemente aquel concepto, vamos a decirlo, millennial, ¿no? De esta nueva generación, esta nueva era, me da a veces hasta pánico la sensación de que pretenda crear literalmente una nueva Cuba, en el sentido de algo que sale del aire, que no sé, que Cuba apareció así en el siglo XXI, en el 2020 y tanto, suponiendo que la tumbemos, que creo que sí, espero que sí. Y no, la gente no entiende el riesgo de eso para el país que estamos creando. Mucho de esto, o sea, de esas corrientes, esas iniciativas, que, que te digo que no es un fenómeno solo de generación, porque he visto personas bien mayor que también abogan por proyectos que uno pensaría, pero esta persona pues obviamente no, si ha leído la historia, pues está haciendo todo lo que no se debe hacer. Y eso es que hay un propósito expreso del castrocomunismo de buscar alternativas que les beneficien a ellos. O sea, ellos están conscientes que la supervivencia les exige ciertas modificaciones y ellos saben que tienen que de alguna manera tener el acercamiento, sobre todo con los Estados Unidos en los términos que ellos quieren, porque necesitan los créditos norteamericanos, el acceso al mercado norteamericano, y necesitan de alguna manera que la nación cubana que vive fuera pues se confunda y piensan que bueno, este es el mejor modelo posible. Por eso vemos ofensivas constantes de personajes, grupos, movimientos con lemas diseñados para precisamente establecer ese puente que solo sirve para prolongar el castrocomunismo y el manifestar un reciclaje, la verdad, de la misma estructura del poder. Creo que en el último programa hablamos del caso de Rumanía, que efectivamente es un caso clásico, que aquí se brindaban muchos en el occidente, oh, mira qué bien, y sin embargo uno libre más, y no fue hasta 13, 15 años después que el país realmente se desembocó en democracia. Entonces eso hay que tenerlo claro, que el castrismo en este momento tiene grupos y personas fuera del territorio nacional que están abogando por alternativas que, por supuesto, ellos prefieren empezar de cero. Después de todo, eso siempre fue un delirio de la izquierda revolucionaria, empezando por los jacobinos, de empezar el año cero, todo empezó con ellos. O sea, ellos no tendrían ningún problema en empezar, o sea, como de nuevo, como si esto fuera un show de magia, y eso se pudiera hacer, porque de esa forma están blanqueando los crímenes de lesa humanidad e históricos que han cometido, y pues les permitiría a ellos, según lo piensan, según esa teoría, pues plantearía que se queden con todo lo que se han robado y se acabó lo que se daba. Y eso bajo ningún concepto se puede permitir, pero hay que entender de que esas iniciativas, pues muchas de ellas son planteadas desde La Habana
con el propósito expreso de obedecer patrones de la supervivencia dictatorial. Estoy de acuerdo, doctor. Adelante, Juan Núñez. ¿Quieres que tome la palabra, amigo? No, gracias. Juan. No, gracias. No, perdón, el otro Juan, disculpa. Oye, gracias. Un saludo a ti, Carlos, por abrir el espacio y otro al maestro Julio Schilling por las palabras que nos ha transmitido. Oye, viviendo en Cuba, yo fui partícipe de prácticamente un robo, una estafa de un agente del G2 cubano vendiendo una obra de patrimonio nacional, man. Y eso es grave, man. No sé si me estás escuchando. Sí, Juan. Sí, yo te escucho. Sí. Oye, gracias, Chili, por estar ahí, no oírte, para que escuche esto. Mira, yo tenía una novia ahí en Playa y cuando me mudé ahí a vivir con la novia mía, al lado de mi casa vivía una profesora de la Universidad de La Habana y agente del G2 cubano. Esa profesora se encargaba prácticamente de esparcir, ¿no?, lo que es la idea comunista en América Latina y aquí en los Estados Unidos. Daba conferencias aquí en los Estados Unidos, en América Latina, en México, donde quiera. Y esa profesora vivía con un señor, es decir, el esposo de ella era, creo que era diplomático de Cuba en Rusia, y bueno, al final después se murió y tuvo un segundo matrimonio, y el segundo matrimonio nada más y nada menos que era el jefe del Instituto Cubano de Amistad por los Pueblos. Creo que era el segundo jefe, ¿no? Se llamaba Manuel Yepes, conocido, ¿no? Y entonces, bueno, ella vivía ahí con la mamá de ella, que ya estaba entrada en años, ya tenía como una pequeña arteriosclerosis. Y precisamente ahí donde quería llegar. La mamá de ella se atendía las uñas y el pelo con mi suegra, porque mi suegra tenía habilidades manuales, ¿no? Y la ayudaba y le cortaba las uñas a la señora, le hacía lo que llama podología, ¿no? A limpiar los callos, la huería, ¿no? Y también le cortaba el pelo a cada rato y eso. Y ella un día, me acuerdo, que vino a mi casa la señora a atenderse las uñas, los pies, y le dijo a mi suegra que se habían vuelto ricos, que dijo, somos ricos, en su, ¿cómo se llama?, en su demencia y rozándolo a la cordura y la demencia, ¿no? Dijo, somos ricos, y mi suegra le preguntó, ¿y eso cómo? Cuéntame, ¿cómo es que te hiciste rica? Y dice, vendimos una pintura de Amelia Peláez y nos dieron mucho dinero en dólares. Mi suegra dijo, sí, entonces me vas a tener que dar una buena propina hoy. Oh, sí, te doy una buena propina. Y creo que le dio por un arreglo de uña, cuando el dólar allá en Cuba estaba como en ciento y pico dólares en los 90, creo que le dio como $25. Imagínate tú. Eso era una millonada por haber limpiado las uñas, que lo que costaba era $1 o $2 limpiar las uñas. Y entonces eso se me quedó grabado. Eso fue antes de yo salir de Cuba. Entonces me quedó grabado a mí y dice, coño, esto es un crimen, man. Esta gente está vendiendo el patrimonio nacional de Cuba. ¿Sabe Dios si está aquí? Porque las obras de Amelia Peláez, que era una artista famosa que murió en el 68 en Cuba, hay obras de ella que están exhibidas en el museo de aquí de arte de Nueva York. Posiblemente una de las obras esas que han vendido esa gente está en el arte de Nueva York. Y eso es un crimen, eso es un patrimonio de nuestro pueblo. Bueno, y eso era más o menos lo que le quería. Gracias, Juan. Que además eso era lo que le quería compartir. Los históricos, ¿sabes? Hay mucho documento histórico
Hay, bueno, de la propia guerra de independencia, no, de cuando la corona. Hay temas que yo pienso que de verdad ni algún día se sabrá, pero lo primero es poder identificar y contabilizar, porque no creo que haya un registro, ni siquiera un lugar donde, digamos así, las personas a las que perdieron esas obras de arte, esas propiedades, hayan podido ir a de alguna manera registrar, ¿no? Mira, aquí está mi propiedad, o así yo puedo testificar que esta es mi propiedad y fue incautada por el régimen castrista, castrocomunista en el año tal, tal, tal. No existe, no estoy seguro, pero no sé si existe ese registro. Sí, Juan Núñez, adelante. También la tiranía vendió muchas obras de arte a través de terceros, de gente de él, incluso aseguraban poderla sacar por el aeropuerto, porque sabes que eso tiene que salir por un aeropuerto. Y utilizaban un cuño de Minré que también era pagado para poder sacar las obras de arte. Si tenía el cuño y tenía una firma de no sé quién, la obra salía, si no, no. Es decir, que todo esto fue un juego de la dictadura para buscar dinero. Incluso Puerto Cajero, muchas litografías de diferentes artistas de Cuba, todo esto que tiene que ver con el arte. Incluso también cambió por petróleo a Rusia, cambió la mayoría de las cosas de arte que había en Cuba, como ¿se acuerdan de aquellos asientos de cabeza de soldado que eran estilo español antiguo, que tenían los museos? Eso lo recogió y lo mandó para Rusia, pues, supuestamente cambió por petróleo. Mentira, lo estaba vendiendo. Y después se vieron esos muebles que hacen todos los museos de Rusia y diferentes, Checoslovaquia y toda esa gente. Ahí aparecieron los muebles aquellos. Y todo esto lo hizo buscando fondos y justificó muchas de estas obras como que pertenecían a la dictadura. Ellos la habían adquirido a través del cambio del oro. ¿Se acuerdan el cambio de oro? Ellos, supuestamente, las personas le entregaron las obras de arte a la dictadura por oro, es decir, que le vendieron eso a la dictadura, al gobierno, como le quieran llamar. Pero el problema es que aunque hayan hecho eso, por leyes del patrimonio, ¿okay?, de Cuba, ellos no podían haber vendido esas obras de arte. También hay una moneda que tiene Cuba, que supuestamente está en el museo de este famoso de La Habana, que era una moneda de 1916, valorada de casi en $10 millones, porque era una de las únicas que existía. Y supuestamente la moneda desapareció un día, dice que la cogió Fidel y la guardó en una caja fuerte. Esa es una historia que le decían a la gente, porque era muy valiosa y los Rockefeller la querían. Entonces, esa moneda desapareció. ¿Sabe Dios quién tiene esa moneda? Y todas las obras de Martí, la casa de Martí, que se las repartieron todos los esbirros, esto como Sergio Leal, que también compartió cuando murió el último descendiente de Martí, arrasaron la casa de Martí. Es decir, que ellos han hecho atrocidades y va a ser bien difícil recuperar. Ahora, lo que no me explico, cómo museos como los de Estados Unidos tengan obras de arte, como Camila Peláez, sabiendo que esas obras de arte fueron incautadas, muchas de ellas, y robadas del patrimonio de Cuba. Esas son cosas que yo no entiendo. No sé, aunque no entiendo eso. He oído eso y me gustaría incluso saber dónde están para ir a verla, porque realmente no entiendo que en Estados Unidos esté pasando eso. No lo entiendo. Creo que te va a gustar el seminario que tiene el doctor Schilling la semana que viene sobre Estados Unidos y lo que es hoy día Estados Unidos. Te va a gustar entonces, Juan. Siga el doctor Schilling. Doctor, adelante, le cedo los últimos minutos. Sé que usted tiene que irse pronto. Cómo no. Muchísimas gracias. Mira, los relatos que ambos han hecho, Juan Núñez y Juan Pérez, realmente se ha repetido a un nivel extraordinario. Podemos decir que el cuerpo diplomático castrista, en adición a trabajar en el espionaje, también son corredores de mercancía cuando viajan, tanto para importar a Cuba como artículos de lujo, como
exportar robándose determinados productos. Eso es un nivel, digamos, particular que lo hacen personas que trabajan en el servicio diplomático, pero personas que trabajan en todo lo que tiene que ver con el transporte, las aerolíneas, cualquiera que tiene esa facilidad, pues convierte un negocio el entrar y sacar cosas de Cuba y entrar cosas a Cuba. A un nivel institucional, la venta de tabacos, por lo cual no pasa, para dar un ejemplo, que no pasa por los censores porque son vendidos con la aprobación del régimen castrista a determinadas empresas, a determinadas personas que lo compran en bulto. O sea, todas estas operaciones han existido desde que llegaron al poder. Y entre las cosas que el gobierno cubano democrático tiene que hacer es ofrecer especie de recompensa, estimular precisamente que se denuncie este tipo de cosas y llevar campañas que sirven de nuevo no solo para recuperar el bien, sino para hacer una denuncia constante, un recordatorio permanente de lo vil que fue el castrocomunismo y por qué tiene que haber cero tolerancia con todo lo que sea impunidad a los crímenes de todos los tipos que cometieron. Le doy las gracias por compartir este espacio en Radio Cuba Libre. El jueves 25, el jueves próximo, no he pasado mañana, sino el jueves 25 de agosto, los invito a un simposio que va a tener Patria de Martí. ¿Es los Estados Unidos todavía un país libre? Donde se va a examinar si se está aplicando la ley arbitrariamente en los Estados Unidos, si hay persecución de algún tipo hacia opositores, si hay censura en los medios y qué alternativas hay para frenar una corriente que lo estamos viendo en las democracias del mundo, donde el marxismo cultural, que esto es algo, para darle un nombre también más conocido, a lo que los socialistas fabianos impulsaron desde hace mucho tiempo, que es por medio de las instituciones culturales, pues impactando el poder. Entonces, pues muchas cosas están viendo los Estados Unidos ahora que es un laboratorio para precisamente en una Cuba libre evitar. Así que los invito a que lo vean. Voy a sincronizar con Carlos para que se transmita por Radio Cuba Libre. Después concordamos eso con nuestro productor técnico José Tarano para que entonces lo podamos hacer una realidad. Así que un placer y podemos retomar otro encuentro para la otra semana, creo que martes 30 de agosto. A la misma hora. Lo podemos tomar con muchísimo gusto y la semana que viene, pues, por Radio Cuba Libre, vamos a estar transmitiendo con mucho gusto el evento. Estaremos presentes en los dos lugares, no se preocupe. De verdad que es un placer. Me gusta mucho que sigamos teniendo estos momentos de conversación, de tertulia sana, aquí yo no veo que haya puntos de debate, aquí yo veo puntos de construcción o de cómo primero llegamos a la teoría, la razonamos y después cómo buscamos la manera de implementarla en el sentido práctico. Estoy muy contento, de verdad, doctor, de que usted nos ayude con este tema, porque la semana, el 30, vamos a ir directo, si le parece, al punto número 5, montar las empresas cómplices y violadoras de derechos laborales. Magnífico, magnífico, Carlos. Te felicito a ti por el gran trabajo que estás haciendo y a todos los colaboradores, porque esto realmente es un taller de pensamiento, un taller de formación cívica que me encanta, y te felicito a ti, a todos los que están presentes, los que están colaborando y los que nos están escuchando por medio de Radio Cuba Libre. Me despido y hasta la próxima entonces. Doctor, gracias, doctor.
Doctor, sí, sígueme en Twitter, que ya te seguí ya para ver si estamos en contacto con mensajería. Perfecto, cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, un Bueno, saludo. hasta luego. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, Juan y Juan. Gracias, amigos, por estar ahí. A todos los que han estado, a todos nuestros radio oyentes, a las personas que han estado en el Space, muchísimas gracias a todos. Para nuestra gente en Cuba, para cerrar la programación de la radio, el programa de hoy, no tengo nada que decir más que sigan empujando y sigan empujando. Yo, personalmente, que les habla desde su pequeña trinchera, les invito a que no cambien, no se desvíen, no se desvirtúen, no pretendan caer en simplezas o en cosas que solo resuelvan el hambre de hoy, literalmente. No. Están caminando, están iniciando un proceso que a otros países, para llegar a donde llegaron después, para la libertad, para el fin de los regímenes que los oprimían, el comunista, la dictadura franquista, el que sea, iniciaron este proceso a nivel social. Ustedes están iniciando ese proceso. No paren.